¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Por favor, que estoy asustado. Voy a hablarles de un tema, espero que la gente llegue, porque es el tema tal vez que todo el mundo, todos decimos y durante toda la mañana que ha sido maravillosa, todo el mundo habla el control de la infección, prevenir la infección, dar el antibiótico que es, eh, no usar muchos antibióticos, usar pocos antibióticos, los pacientes diabéticos se infectan más, pero la realidad y lo que estamos viendo, primero, es que cuando los pacientes están llegando, pues, llegan tardíamente. Segundo, cuando llegan los pacientes han pasado por lo menos unos 10 esquemas antibióticos, han tomado todas las cefalexinas, les hacen gastar un poco de plata en cefalosporinas sin mayores esto. Y lo tercero es que las muestras de microbiología que envían son inapropiadas y muchas veces no solamente son inapropiadas, sino son mal interpretadas. Yo voy a hacer un repaso de los conceptos básicos de microbiología para poder profundizar sobre lo que es la toma de muestras y la interpretación de algunos antibiogramas, por ejemplo. El problema de la resistencia bacteriana es que, miren, todo el mundo dice que yo no solamente estoy hablando como médico, yo soy diabético hace 6 años. Yo cada vez que veo estas charlas de pie diabético, o sea, no duermo, como 2 semanas, porque entonces me imagino todas las cosas. Y yo hablo como diabético controlado completamente, no tengo ningún problema, soy un diabético feliz que come dulce de vez en cuando. Y, y de las cosas que todo el mundo, cuando uno oye unas charlas como estas, todo el mundo dice, en los próximos 20 años la enfermedad endotelial va a matar tanta gente. Y si uno está en un congreso de cardiólogos, el infarto va a tal cosa. Y si uno va a un congreso de endocrinos, la diabetes nos va a acabar. Y si uno va a un congreso de cirujanos, el trauma nos va a acabar. Todo el mundo está hablando de eso y todos tienen la razón. El de oncología tiene cáncer. Pero nosotros estamos a portas solamente a 20 años de acabar con todos los antibióticos. Yo no les vengo a dar una charla para el paciente diabético de ahorita. Yo les vengo a hablar de sus hijos que no van a tener ni un solo antibiótico, porque todo lo que hemos hecho ha sido una desgracia con eso. Hasta el tiempo, hasta todas estas cosas. En el 2050 la principal de causa de muerte no va a ser ni el cáncer, ni el trauma, ni el pie diabético, ni la diabetes, ni el infarto. Va a ser que la amigdalitis que usted tiene no tiene cómo darle antibiótico, que el furúnculo que le sale no tiene cómo tratarlo, que la celulitis no le va a servir la vancomicina y estamos a puertas de lo que se llama el final de la terapia antibiótica. Solamente duró 100 años los antibióticos. Y todo ha sido pesimista, todo es absolutamente dramático como se está hablando hoy del fin de hoy en día, hoy mueren 700.000 personas por bacterias resistentes, hoy. Pero en 20 años van a morir 10 millones. Es decir, que se va a incrementar 1.000.000% el número de muertes por bacterias resistentes. Sus hijos, créanmelo hoy, no van a tener antibióticos. No van a tener, y toda esa cosa que uno hace, que darle la dicloxacilina, que es que eso no le hace daño, que tome acitromicina para cualquier gripa, todas esas bobadas están condenando a que 10 millones de personas se mueran y no se van a morir de cáncer, se van a morir de una bacteria completamente sensible de lo que hoy fuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde 1928, desde 1930 que se sintetizan los primeros antibióticos, aquí están los primeros antibióticos y en 1942 se usa la penicilina y en 1944 aparece el primero penicilino resistente. La oxacilina es de 1960, son antibióticos que tienen 80, 60 años, 70 años. Y en 1961 el primer meticilino resistente. Pero después de los 80, antes de sintetizar los antibióticos, apareció la resistencia. Es decir, que las bacterias anticiparon la entrada de los antibióticos. Antes eran después del ingreso del antibiótico, ahora es antes. Entonces, hoy en día, si mañana sacan un antibiótico, hoy en día ya las bacterias están resistentes para antibióticos que vienen en el futuro. El último antibiótico por mecanismo de acción, el último antibiótico son las fluoroquinolonas en 1980. Es decir, que son mal contados 35 años, no hay ningún antibiótico nuevo por mecanismo de acción.
Y la gente habla con esas bobadas, que es que el nuevo antibiótico, que es que a mí me dieron lo más caro, como si lo más caro fuera lo mejor, como si las bacterias, no, yo me dejo matar por el de 10.000, por el de 3.000, no, porque yo soy de estatus, o sea, soy una E. coli, a mí me matan con Avelox, a mí no me matan con Cipro. ¿Quién dijo esa bobada? No importa el precio, las bacterias son lo menos importante que le signifique eso. Nosotros somos los que nos metemos ese cuento, que es que si tiene que ser de esta marca y que tiene que ser verde y todo este tipo de cosas. El problema que pasa con esto, y es muy chistoso, por ejemplo, las quinolonas, cuando el flúor está en el centro, se llama cipro. Cuando está al lado derecho, se llama levo. Cuando está en la posición para, se llama pefloxacina. Cuando está en la posición no, se llama ofloxacina. Cuando está en la, y es el mismo flúor dándole la vuelta al mismo carbono. Tienen los mismos miligramos, matan las mismas benditas bacterias, no matan ni una más ni una menos. Todas las cosas. Todas tienen un precio distinto, pero como a la cipro le ponen unos riñones con candela. Entonces dicen, es para la infección urinaria. Pero a la otra le ponen unos senos paranasales rojos en uno de esos cositos bonitos que ponen ahí y le regalan 2 toallas y un esfero. Y le dicen, doctor, recuerde que este es para la sinusitis. Yo me pongo a pensar, ¿y ustedes cómo se imaginan que si uno fuera antibiótico? O sea, yo no duermo, entonces me pongo a pensar bobadas, pero yo digo, si uno fuera antibiótico y entonces uno pasa por el estómago y entra y va al duodeno y uno, mucho gusto, ¿cómo le va a hacer? No, bien, bien, ¿y usted quién es? No, yo soy sí, pero ¿usted viene para la infección urinaria? Siga, por favor, absórbase, llegue por la cava, baje a la renal y métase a la derecha, que ahí es donde está la infección. O si es leo, no, no, usted viene para la sinusitis, ¿sí? Porque usted no es para abajo, entonces suba, coja la cama, doble por derecho, la derecha, coge la ácido, no, por ahí se puede ir para el corazón, suba derecho por la esfenoidal y ahí entra. ¿Quién dijo esa bobada? ¿Quién dijo que los antibióticos entran al oído medio? ¿Quién dijo que los antibióticos entran al ojo? ¿Quién dijo que el antibiótico entra al pulmón? Esas son bobadas, son cosas comerciales, doctores. Son estupideces que nos han metido en la cabeza. Cuando tú te tomas un antibiótico, tú matas todas las bacterias del cuerpo, las del pelo, las de las uñas, todas. Y mata las malas. ¿Y cuáles mata? Las buenas, siempre, siempre. Por eso el antibiótico, el mejor usado por el mejor médico del mundo, por el tipo más estudiado, con los cultivos más especializados. El señor que tiene 3 doctorados, se ha hecho 7.000 cosas, cada vez me sorprendo, todo el mundo tiene más títulos que todo ese señor le pone un antibiótico, siempre le va a hacer daño. Siempre le va a hacer daño. Porque no solamente va a matar las bacterias que necesita matar, se le va a llevar todas. Y el gran problema que sucede es que esos pacientes cada vez se reduce la opción, cada vez se afecta el microbioma intestinal y todo se ha visto que este impacto que se tiene sobre las bacterias va a terminar siempre donde se le hace malo. Lo primero que uno tiene que recordar es algo de microbiología. Y la microbiología y encontrar las bacterias es algo que uno quiere olvidar. O sea, yo soy muy inteligente, yo estudié mucho, a mí me importa es qué le doy. Yo quiero saber qué es la citromicina, qué es la dicloxacilina, pero no para quién trato. Las bacterias son gram positivas y gram negativas y tienen unas características súper lindas cuando uno habla de heridas. Las bacterias gram positivas son bacterias que tienen una gran cápsula. Como ustedes ven acá, esa cápsula grande, gruesa, es la que forma un slime, que es el biofilm. Las bacterias gram positivas tienen la mayor capacidad, no quiere decir que las otras no lo hagan, pero estas tienen mayor capacidad de hacer un biofilm. Ese biofilm tiene 2 fases, una fase que se llama plantónica y una fase que se llama térrea. En esa fase que se llama térrea es donde las bacterias están en una zona como de hibernación, donde disminuyen su capacidad metabólica, se duplican menos y al duplicarse menos bajan el metabolismo y todos los antibióticos actúan cuando son metabólicos, entonces son resistentes. Son resistentes porque dejan de reproducirse. Y en la fase plantónica es cuando ellas vuelven a convertirse y empezar a crecer las bacterias. Eso usted le puede dar kilos de antibióticos, nunca los va a acabar. Y le puede pedir cultivos de secreción y le va a salir canguros, jirafas, Klebsiella, E. coli, lo que sea. Y todo el mundo va a darle antibióticos y dice que será que no mejora. Ese tipo de biofilm es característico de estos gram positivos. Pero hay cosas tan sencillas como estas. Ustedes pueden hacer la curación del mundo con el pie diabético, pero ¿quién le dijo que la persona tiene que cambiar la toalla para secarse? O no secarse con la misma toalla. Las toallas, no sé, en estos hoteles finos, 5 estrellas, siempre hay 3 pares de toallas. Uno chiquitico, que es para la región facial, el otro es para la región genital y el otro es para la región corporal. Eso es lo que uno debe usar en la casa. Lo que pasa es que aquí se secan aquí luego la cara. O sea, y además de eso, terminan de esto y cuelgan la toalla
¿cierto? Y al otro día, como está seca, por ende está limpia. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que si colgaba la toalla en un perchero, que las bacterias de noche van a morir? Ay, me voy a morir porque es de noche. O sea, ¿quién dijo eso? Las bacterias sobreviven 3, 4 días, hasta 7 en una toalla. Entonces, si la persona tiene una celulitis por un gran positivo y nadie le ha dicho nada con qué se seca, sino todo el mundo le pregunta, ¿qué me he hecho? No, agua y jabón. Déjese así tranquilito. Y la gente se quiere bañar. Se secan con la toallita y luego se colocan la toallita en la otra pierna. Y después de eso, como a los 4 días, ¿qué será tan raro que le dio al otro lado? Eso debe ser que el antibiótico no le obró. Eso fue usted que no le dijo cómo tenía que secarse. Las toallas toca plancharlas cuando una persona está infectada, porque si usted coloca esa toalla en otro lado, lleva la bacteria. Eso no lo hacen. ¿Cuántos pacientes con celulitis han visto? Muchos. ¿Cuántos pacientes? Nadie, no le importa. Y nosotros estamos llevando a esos pacientes al ambiente donde esto, y ahí empiezan a infectarse. Entonces el niño le empieza a dar forunculosis. Al niño le empiezan a salir abscesitos. Y dicen que debe ser bajo de defensas. Entonces, todo es bajo de defensas. No hay nada que suba las defensas, ni la sangre chulo, ni nada de esas cosas. Nada sube. Si algo subía las defensas, no habría infecciones. Todo el mundo que eso es bueno para las defensas es mentira. Y estas bacterias empiezan a volver al ambiente y usted devuelve ese paciente en esos ambientes. Hay cosas impresionantes, por ejemplo, las mascotas. Las mascotas portan estafilococo metileno resistente y se ha mostrado cómo las personas que tienen más mascotas tienen más probabilidad de tener bacterias multidrogo resistentes. Y uno prefiere amputar una piel a que quiten el gatico o el berraco perrito y siga lo misma vaina, así le contamine con el pelo y con las bacterias de las cosas. Lo digo porque lo veo por experiencia. Entonces, cuando uno tiene una bacteria gram positiva, cuando está uno tomando una bacteria gram positiva, hay que saber pedir, o sea, mirar cómo podemos enfocar el tratamiento. Y hay una prueba muy sencilla que se llama la prueba de catalasa para poder identificar una bacteria de la otra. La prueba de catalasa la han hecho todos los días, todo el tiempo, que es poner una gota de agua oxigenada. ¿Qué pasa cuando uno pone una gota de agua oxigenada en una herida? ¿Pero cómo suena? ¿Cómo suena? No, pero ya les dieron el coso ese, el refrigerio. A ver, que se note. ¿Cómo? Cuando hace shh, es un estafilococo. Y cuando no hace shh, es un estreptococo. Y la forma de uno poder identificar rápidamente desde el punto de vista de microbiología es con una bendita gota de agua oxigenada. Y aquí esperan 4 días hasta que llegue el cultivo. Por eso siempre que hay una herida y usted le pone agua oxigenada, siempre hierve. Siempre, la que sea. Porque los estafilococos de la piel, y no quiere decir que le esté curando, los estafilococos están reaccionando. Y cuando la gente deja de hacer burbujitas no es porque ya no tiene infección, es que probablemente la bacteria sea catalasa negativa. Pero nosotros en el laboratorio, cuando sabemos que la bacteria es catalasa positiva, estamos ante un estafilococo. Cuando están los estafilococos, lo ponemos ante un suero y se hace coágulo, se llama coagulasa positivo y ese es el aureus. Y cuando no hace coágulo, se llama coagulasa negativo y es epidermis, aprofíticos auriculares, etcétera, etcétera. Y los estreptococos, cuando están infectando la piel, el que más nos importa es el que hace la hemólisis completa, que se llama estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y el estreptococo beta hemolítico del grupo A mata porque es el que produce la faseitis necrotizante, que es tal vez la infección más letal que producen los seres humanos. Y esa es la misma bacteria, óiganme bien, exactamente la misma bacteria que produce la amigdalitis. La bacteria que produce la amigdalitis, cuando está en la garganta, se llama amigdalitis. Pero cuando esa misma bacteria está en una pierna y hace una infección, ese estreptococo, si es beta hemolítico del grupo A, tiene la propiedad de poderse hacer fascitis necrotizante. Hay casos, por ejemplo, cuando los cirujanos operan con gripa, cuando los cirujanos operan con amigdalitis, ellos se vuelven portadores. Nosotros tenemos unos casos que describimos en la literatura de 4 pacientes que hicieron fascitis necrotizante y fue un residente de cirugía que estaba enfermo, el señor tenía amigdalitis, él era portador, después supimos que era portador del estreptococo, pero lo hicieron operar, porque uno aquí no se puede enfermar, y menos si es residente, no puede enfermar uno de nada, uno tiene que ser perfecto toda la vida. Y el muchacho ayudó en las 4 hernias y las 4 hernias hicieron fascitis. Y él fue portador de esto y contaminó las heridas. Y eso pasa con mucha frecuencia.
Lo que pasa es que nosotros ignoramos eso, o no nos interesa. O la gente manipula una herida y está con gripa y piensa que poner los tapabocas aquí sin poner la nariz, no lavarse las manos y andar con el tapabocas en el cuello para arriba y para abajo, con eso se protege. Si usted coloca un tapabocas, ¿dónde están las bacterias? Pues en la parte que está en contacto con la naturaleza, la parte más oscura, pero es que los tapabocas siempre tienen dos colores. Un color más oscuro que se llama la zona séptica, donde llegan las bacterias, y un color claro, que es donde está en contacto con el humano, que no tiene bacterias. Y cuando esa parte más oscura, que es la que está, entonces usted manipula la herida. Y luego después de eso coge y hace así. Y lo baja. ¿Dónde bajan las bacterias? A la ropa. ¿Usted cree que las bacterias quedan en tapabocas? Si dicen, yo no bajo hasta allá, me da miedo las alturas. Entonces, cuando usted se pone un tapabocas en el cuello, usted está infectando toda la ropa. Y luego se lava las manos, pero no lava la ropa, se lava las manos. Y luego va a haber otro paciente y lo que hace es esto. O sea, se lava las manos y luego se sube otra vez el tapabocas. ¿Cómo está esa zona del tapabocas? Llena de bacterias. Luego su lavado de manos lo perdió y se coloca otra vez el tapabocas y va y hace y vuelve y repite lo mismo. Y después de eso se quitan el tapabocas y le dan un pico en la boca. Bueno, buenos días, no me toque, madre, están llenos de bacterias por todo lado. Entonces, los tapabocas, miren, si usted quiere tener un arma biológica, se llama tapabocas de clínica de heridas. Porque tapabocas de clínica de heridas es 1 por 6 horas, colgado en el cuello de una persona. Lo que yo les vengo a decir aquí es que ojalá cultiven ese tapabocas y se van a dar cuenta de la cantidad de bacterias que ven. Cuando ¿cómo uno debe hacer? Ojalá hubiera taller, pero los talleres de tapabocas no traen a Montería, entonces no puedo hacerlo. No produce live miles, pero los tapabocas se retiran, no se retiran de acá, los tapabocas se rompe, por eso es que todos son desechables, uno rompe el cordón de atrás y coge por el anverso, no por el verso, sino por el anverso, o sea, por la pana séptica, lo dobla y lo desecha. Uno no toca el tapabocas en la zona que está séptica. Con mucho gusto yo ahorita les enseño a ponerse un tapabocas, bueno, por lo menos para quitarlo. Porque es que mucha gente piensa, y uno no, las peores infecciones que un infectólogo son de las enfermeras, de las bacteriólogas, que andan cogiendo todo el bicho y cargándolos por todo lado. Nosotros tenemos que aprender que los tapabocas tienen bacterias y el hecho de que los carguemos en el cuello y que lo cargue un médico es una falta de la asepsia. Otra cosa que es muy importante son las bacterias gram negativas. Entonces recuerden que ¿cuál es la bacteria que le vamos a tener miedo? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Cuando el estreptococo beta hemolítico del grupo A está en una piel, eso se llama fascitis necrotizante. Hay una que es muy interesante, que es un estreptococo que no hemoliza, que es el enterococo. Y el enterococo es una bacteria que es intestinal. Se ve mucho en infecciones que son, por ejemplo, úlceras sacras, úlceras trocantéricas, y los estreptococos no hemolizan y los enterococos son resistentes naturales a las cefalosporinas. No hay médico en el mundo que no le guste más la cefalexina que la mujer, o sea, todo el mundo formula cefalexina. Y esa cefalexina es resistente natural a los enterococos y a los carbapenems. Entonces, estos enterococos se encuentran muchas veces en heridas de pacientes que han tomado cefalexina un mes y le toman la esta y sale enterococo, porque ellos son resistentes naturales a eso. Los bacilos gram negativos son dos. Entonces yo dije, cocos gram positivos, ¿cuál es la prueba? ¿Cómo es que hace? ¿Cómo es que suena? No, no sigo. ¿Cómo? Perdón, otra vez. Por eso, no, pero vamos a repetir. Voy a volver. Cuando uno aplica sangre, agua oxigenada a una herida, ¿cómo reacciona? ¿Cómo suena? Cuando hace, ¿qué bacteria es? Estafilococo. No me voy de aquí hasta que no lo aprendan. Estafilococo. Y cuando no hace se llama estreptococo. Si yo tengo una infección grave, severa y necrotizante y me está creciendo un catalasa negativo, o sea, un estreptococo, debo preguntar la hemólisis. Y si me dicen que es alfa hemolítico, corro porque es una fascitis necrotizante. Los gram negativos son dos familias grandes, unas que se llaman fermentadores y otras que se llaman no fermentadores. Y los fermentadores es muy fácil. Este medio de cultivo que a uno le enseñan en la universidad, se llama maconqui, uno siembra, lo que pasa es que uno después de eso quiere ignorarlo toda su vida. Ese medio es rosadito, fucsia, como sea, rojito. Y cuando crecen los fermentadores, las bacterias son transparentes y no modifican el color
del medio de cultivo. Esas bacterias se llaman fermentadoras. Y las bacterias fermentadoras son todas las enterobacterias. E. coli, Klebsiella, Proteus, Hamia, la que sea. Pero lo interesante de esto es que cuando las bacterias están en ese mismo medio de cultivo, pero son no fermentadoras, perdón, cambia el color. Solo agüita para la doctora, ¿no? O sea, a mí me tocó agüita solo, no, tranquilo. Cuando es para la doctora Marisabel, agüita para el doctor. Cuando es uno pobre y feo, self-service. Miren, es el mismo medio de cultivo y ese mismo medio de cultivo cambia de color y se vuelve café. Y cuando se vuelve café, aparecen los no fermentadores. Y el principal no fermentador es las pseudomonas y el acinetobacter. Es decir, que yo no necesito 3 días para saber si está creciendo unas pseudomonas. Y no más ese rinodiagnóstico que huele a pseudomonas. No, todas las bacterias huelen feo cuando están pudriendo la carne. El rinodiagnóstico se hace en el laboratorio, que ellos tienen un olor característico. Pero todo el mundo huele a pseudomonas. Cepa 10, 2018, resistente al meropenem, KPC positivas. No, y la gente, ¿no han visto que dicen con orgullo? Cuando dicen con orgullo, y a veces se arriman mal la nariz y no. Y acinetobacter también tiene, yo no sé, no, eso no aplica. ¿Cómo hace uno? Cuando toma la muestra, entonces se siembra. Si el color es rojo, se llama fermentador o enterobacteria. Pero la que yo quiero que aprendan es que cuando el medio de cultivo cambia el color, a las 24 horas se llama no fermentador. Y si es un no fermentador, los más famosos son pseudomonas y acinetobacter. Y no debo esperar 3 o 5 días, claro que tengo que esperar el cultivo, pero yo puedo tomar una decisión de la terapia antes de tener la microbiología si logro preguntar eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Van y preguntan al laboratorio y dicen, ¿qué está creciendo? Pues uno, ¿qué dice? Bacilo gram negativo. Y uno llega y le dice a un doctor que es fermentador y dice, ay, ¿eso qué es? O sea, no me hable, eso es muy inteligente. Y salen corriendo. Y yo me acuerdo que yo hacía la práctica y yo, no, doctor, está creciendo un bacilo gram negativo, no fermentador. Ah, pero gram negativo. Yo sí, pero no fermentador. Ah, pero gram negativo. Me decía la bacteria, ay, doctor, ahí no hay sustrato, como dicen las enzimas, no le explique a ese man que eso no entiende. Y efectivamente, no entienden. Los no fermentadores son las infecciones que más matan a los seres humanos y esas no fermentadoras las recogieron una persona en un acróstico para que no se le olvidara. P por pseudomonas, pavesar, A por acinetobacter, B por burkholdeриas, E por eikenella, S por estenotrofomonas, A por alcalígenes y R por roseomonas. Estas bacterias cuando están en una herida requieren un manejo antibiótico totalmente distinto, porque esas bacterias son mucho más agresivas y son no fermentadoras, que el color es café. ¿Cuál es la única dificultad para no confundir el rojo con el café? No manden a alguien daltónico a ver eso, porque si es daltónico, confunde el rojo con el café y no va a entender. Bien. El problema es que estas bacterias no solamente ya su presencia, sino que han modificado su capacidad de resistencia. Y ahora las bacterias tienen un poco de nombres. Entonces, meticilino resistente, vancomicino resistente, acinetobacter multidrogo resistente, enterobacterias con beta-lactamasa espectro expandido, carbapenasas, es lo que se llama la perfecta tormenta, porque todas estas bacterias han mutado a tanta velocidad que en los últimos 20 años han adquirido más de 70 capacidades de mutación. Es como si a nosotros nos hubiera salido 10 brazos, tuviéramos 50 dedos, pudiéramos viajar de un lado a otro, mientras las bacterias están evolucionando casi 700 veces más rápido que cualquier ser humano. Por eso es que ellas siempre van a terminar ganando. No hay de eso. El personal de salud porta 30 veces más estas bacterias que cualquier persona que no trabaja en salud. Y les hemos puesto nombres para que la gente se curve. Por ejemplo, estas bacterias que se llaman escape, son las bacterias que causan la mayoría de infecciones que se adquieren en un hospital. Enterococo faecium, vancomicino resistente, que el problema es esto. Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Klebsiella pneumonia con carbapenasa. Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias. Cuando uno en la universidad le metían mucho miedo con esta, pero realmente esta es ahora es la más fácil de tratar. Esta Klebsiella pneumonia no hay cómo tratarla ahora. Y uno que se llama Enterobacter aerogenes no hay cómo tratarlo.
porque son antibióticos, son bacterias que están teniendo una capacidad de mutación. Por ejemplo, el hábitat. Uno de los hábitats que tienen pseudomonas, por ejemplo, son los jabones, los receptores líquidos. Y hay gente que le encanta el reemvasar jabones porque se ahorra plata. Entonces compran un galón y esos galones los reembasan en cosas chiquitas. Y esa manipulación que hacen los jabones crecen los acinetobacter, las pseudomonas. Si usted quiere tener una pseudomona en su casa, compre ese jabón Lux, ¿cómo se llama? Jabón de esos de tocador, y póngalo 7 días ahí, 5 días en el baño. Y eso se hace una natica, ¿sí lo han visto? ¿Sí? Esas pseudomonas. La pseudomona le encanta el jabón con celulosa. Entonces, no, yo quiero tener una pseudomona celulosa en mi baño, siempre me ha gustado, no puedo vivir sin ella. Entonces deja orear, oigas el verbo orear, deje orear un jabón y la gente se baña con eso. Si usted quiere bañarse de la forma más ética, use un jabón líquido, porque los jabones de barra, si no se usan a diario y si se quedan ahí en mantenimiento, lo que hacen es recoger enterobacterias. Entonces, por ejemplo, a los pacientes no les dicen eso y cogen un jabón de barra de esos entonces y usan jabón antibacterial. Mira, los jabones, no sé, ese jabón antibacterial que tiene una marca comercial que se llama Protex, esa se llama es Brotex. O sea, si usted quiere brotar a alguien, póngale esa cosa. Porque uno tiene que normalmente una capa bacteriana. Si usted le quite esa capa bacteriana, la flora patógena le gana a la flora residente y es la que empieza a colonizar. Es lo mismo que los jabones íntimos. No existe ningún jabón íntimo. Si alguna de las mujeres que está acá piensa que el pH vaginal se recupera con Intimate, Feminine, de nosotros, eso es como si uno tuviera mal aliento y se echara jabón en la boca para ver si se mejora. Eso no tiene sentido. Los jabones no se aplican en ninguna mucosa. Y nosotros escribimos una carta, yo le mandé un dossier diciendo que dejaran de quitar las propagandas porque la gente cree que asearse la zona genital es aplicarse un jabón en la vagina. Y eso es de lo más, quitan todos los bacilos de Oerlein y eso empeora y eso es tanto flujo por cándida y tanto flujo blanco y que huele feo y la gente le huele feo y ¿qué hace? Se echa más agua y se echa más jabón y perpetúan eso. Y pasan por el ginecólogo y empiezan óvulos de nistatina, óvulos de metrazona, óvulos de clinacia, óvulos de clorox, óvulos de cosas, empiezan todos óvulos, baigón, óvulos de cualquier vaina, esas cosas. Y ese tipo de cosas es porque si uno altera la flora normal, lo que hace es que propende porque una flora que no es normal empieza a crecer. Y esa flora anormal que está creciendo muchas veces no se recupera ni siquiera es por los antibióticos, sino porque nosotros no educamos a las personas. Entonces voy a hacer 3 recomendaciones sencillas. 1, todos los pacientes tienen que enseñarles a lavarse las manos. 2, tienen que cortarse las uñas como niño, tanto ella como el cuidador, porque las uñas portan los 3, debe uno secar las toallas en secadora o plancharlas, pero no usar la misma toalla para secarse y menos otras partes del cuerpo que no estén afectadas, porque la bacteria vive 3 días en una toalla. Usar toallas de papel, usar secadores de cabello es mucho más efectivo que manipularse. Sí, 4 o 5, lo que sea. Usar un jabón líquido y no usar jabones de barra para que no haya la colonización si no se utilizan adecuadamente. Son pendejadas, pero las pendejadas cambian el manejo del concepto de una herida. Aquí no es solamente darle cefalexina a la gente, es hacerle entender eso. Voy a hablarles de toma de muestras. Trae una charla muy extensa, pero tengo que viajar esta tarde y no la puedo hacer. Entonces voy a darles como el brief. La toma de muestras. El gran problema es la toma de muestras, porque aquí la gente le encanta el cultivo de secreción. Y si hay algo que no sirve para un carajo, son los cultivos de secreción. Cultivo de secreción de escara, cultivo de secreción trocantérica, cultivo de cualquier cosa de esas. Esos cultivos no tienen mayor representatividad porque se ha visto y se han encontrado estudios donde se compara los resultados obtenidos de una muestra superficial contorunda a una muestra profunda. Cuando llaman por biopsia no es que le cortan un pedazo, sino que toman ese pedazo de carne. Quiero ser explícito, de tejido. Y esa parte de tejido se compara con los hisopados. La correlación que hace en las úlceras es que si uno encuentra en un cultivo de secreción una bacteria gram positiva, corresponde con la infección del tejido en el solo el 40%.
Y en las bacterias gram negativas solo el 50%. Es decir, que usted puede crecerle estafilococo acá y el señor tiene una E. coli arriba, abajo. O puede tener aquí un E. coli y lo que está matándolo es un enterococo. Porque los cultivos superficiales no sirven para nada. Si esos cultivos superficiales, por ejemplo, le quitan la gasa, yo no sé quién se inventó, eso depende de quién se invente las cosas. Dice, no, es que los cultivos hay que tomarlos antes de la curación. Entonces uno cultiva es mugre. Y que los cultivos hay que hacerlos es por la mañana, como si las bacterias, ay no, 8 de la mañana crezco, a las 4 de la tarde no crezco. O sea, esperen hasta mañana a tomar el cultivo. No han visto y reciben las muestras, se reciben muestras de cultivo hasta las 11 de la mañana. O sea, uno después, si es bacteria, después del mediodía no lo identifica nadie. O sea, uno puede tomar cultivos a cualquier hora, en ayunas, desayunado, no desayunado, cualquier momento. Eso es lo que necesita tener es el tejido podrido. Es las bacterias, no importa si uno desayuna o no desayuna, si son las 7 de la mañana o si son las 11. Pero perder tiempo esperando una muestra 24 horas le define el tratamiento de un paciente. Esperar a que tomen el cultivo al otro día, sobre todo en pacientes hospitalizados, eso no se debe hacer. En estos estudios donde se hizo la correlación entre las cosas de torundas, se hicieron todas las muestras, se recogieron por escalpelo y encontraron que la concordancia era muy pobre. Solamente cuando se hacían los debridamientos con swab era que se encontraba que había una correlación. Es decir, que los cultivos de secreción, si usted va a tomar un cultivo, toma un cultivo del tejido. ¿Cuánto tejido tiene que mandar? Cualquier parte del tejido. Las bacterias son microscópicas. Usted no necesita mandar 4 gramos ni nada de esas cosas. Hoy en día estamos haciendo una cosa, por ejemplo en Samaritana yo ya lo tengo puesto, en Marley también, que se llama el cultivo por gramo de tejido. Entonces uno lo que hace es, por ejemplo, para definir un injerto, acá también lo hace en el laboratorio, esos cultivos lo que se hace es que uno coge el tejido y lo grama, lo parte y lo pide en un gramo. Si hay más de 10 a la 4 bacterias por gramo de tejido, la bacteria es infectante. Y si hay menos de 10 a la 4, la bacteria es colonizante. Entonces, cuando un paciente se va a enviar a un colgajo, cuando un paciente, por ejemplo, ustedes lo van a hacer una terapia local y no una terapia sistémica para llevarle un debridamiento, cuando está indicado un colgajo, una forma, porque si le pide un simple cultivo de secreción le sale pseudomonas. Y entonces, 6 semanas de meropenem para poderlo hacer la cosa. Uno ya no tiene que tomar el cultivo, sino saber la densidad en el tejido. Por eso es la importancia de que no se tomen sino muestras de tejido para poder identificar en las úlceras. Señor. No, y una cosa importante en nuestro medio, Carlos, es que no se pierda el espécimen, que no se pierda ese cultivo. Así, ¿Sí me guardar entiendes? la La muestra. rapidez con la que se debe llevar al laboratorio de microbiología y no confundir laboratorio de bacteriología con laboratorio de microbiología, que ese es un tema interesante. Qué pena la interrupción. No, no, pero eso es muy válido. Por ejemplo, cuando una muestra dura más de 2 horas en un frasquito, se colonizan casi todas de E. coli y estafilococo. Entonces, cuando una persona toma una muestra y la deja ahí para que el familiar la lleve, y el familiar la lleva a las 3 horas, no sirve. Si uno toma una muestra para microbiología, se tiene que procesar lo más pronto posible. Y recuerda, a veces cuando dicen la palabra biopsia, lo que pasa es que los gringos le dicen biopsia porque es tomar una muestra de tejido, pero aquí confunde la gente biopsia con ponerla en formol. Y cuando se pone en formol mata las bacterias. Entonces no sirve de nada el cultivo. La biopsia en formol es para el patólogo. Lo que se debe hacer es colocar el tejido. Si usted va a demorar algo el tejido, lo que puede colocarle es 2 goticas o 3 goticas de solución salina para humectar el tejido, no para inundar el tejido, ¿no? Porque si no las bacterias también se diluyen y no se puede sacar. Entonces usted impregna para que no se deseque el tejido y eso se puede procesar, ojalá lo más pronto posible. Pero dejar una muestra de cultivo ahí Sí, y esperar que alguien venga y la recoja y la lleve, pérdidas, porque le crecen bacterias de esa colonización que está encontrando por acá y no necesariamente de las personas, sobre todo en cultivos de excreción. Señor. otra forma, aló. Tomar la muestra rapidito, se pone una gasa en el fondo del frasquito, impregnada con suero fisiológico, se corta, se pone, se tapa y se manda de inmediato. Que haya una persona coordinada con el laboratorio para que los estén esperando en microbiología. La muestra. Y las muestras no se necesitan como grandes extensiones de tejido. Y ojalá que sea el tejido necrótico, no la costra. Si usted manda una costra, no sirve para nada, pero tiene que ser el tejido.
Pero si uno ve tejido rojo y tejido negrito, manda el tejido negrito, o el tejido necrótico, porque en ese tejido es donde están las bacterias. Si usted pone el otro, encuentra las colonizantes. Usted encuentra infectando, pues donde están dañando, donde está haciendo la invasión vascular. Mandar a cultivar costras, secreciones, no tiene sentido, no sirve. No es que no tenga sentido, es que no aporta mucho a la terapia, confunde más que lo que ayuda. Tiene algunas indicaciones. Les voy a dar otro tip. Por ejemplo, cuando uno toma una muestra de cultivo y le reportan coloración de Gram y le dicen abundantes cocos Gram positivos y manda una secreción verde, horrible, que huele a mil demonios y esas cosas que huele a pseudomonas que el doctor dice desde que entran, y llega y manda y sale el cultivo negativo. Y todo el mundo, qué laboratorio tan malo. ¿Cómo así que yo mandé esa vaina que era el propio gargajo del Hulk y no creció nada? Eso no puede ser, ese cultivo es malo. No, lo que pasa es que todos los cultivos en el planeta Tierra se siembran en aerobiosis. Entonces, los cultivos son negativos para gérmenes aerobios, pero no cultivan para anaerobios. Entonces, si uno ve bacterias en la coloración de Gram, pero ve ausencia de crecimiento, la principal causa es la presencia de anaerobios. Otra causa puede ser el uso de antibióticos previos. Por eso es tan importante correlacionar la coloración de Gram con el cultivo. Para eso sirve el Gram. Todo el mundo pide Gram y cultivo y le hace caso al cultivo y no ven el Gram. Entonces voy a repetir porque veo que no me entendieron. ¿Sí me entendieron? No. No, ya no me entendieron atrás. Voy a repetir. Usted coge una muestra y dice bacilos gram negativos abundantes y el cultivo es negativo. Entonces no es que el señor no tenga una infección, es que probablemente ese bacilo gram negativo es un anaerobio y como en los laboratorios se siembra solo en aerobiosis, no crece. Por eso es que los laboratorios clínicos cometen un error cuando dicen cultivo negativo. Toda la vida he peleado porque digan cultivo negativo para gérmenes aerobios. Porque lo que puede estar explicando los abscesos es anaerobios. Todas las infecciones que son periorificiales alrededor de cualquier orificio natural tienen anaerobios. Y todas las infecciones de piel y tejidos blandos que tengan insuficiencia vascular tienen anaerobios. Por ejemplo, la cefalexina no es anaerobicida, no lo es. Si usted tiene un pie diabético y le toma un hisopado y le sale estafilococo aureus, usted se lo deje con cefalexina. Pero si es un pie diabético, tiene insuficiencia vascular, la cefalexina puede que le sirva para el estafilococo, que es aerobio, pero usted no está tratando ¿cuáles? Los anaerobios. Entonces, por eso cuando uno está entre una infección de tejidos blandos, tiene que definir si la persona tiene suficiencia vascular, insuficiencia vascular. Siempre que hay insuficiencia vascular, piensa en anaerobios. Entonces, el concepto de la coloración de Gram es súper importante. Acá también hay una cantidad de estudios en donde refuerzan la comparación entre los swaps superficiales contra los profundos. Ahorita hay unos que me encantan, que son unos medios de transporte, que se llaman Culturet. Son unos medios en donde usted hace un hisopado profundo, usted recoge el hisopado profundo, lo mete en un medio de cultivo, lo puede mandar a Bogotá, a Boston, las bacterias viven hasta un año dentro de ese medio de cultivo. Y uno puede sembrar después, cultivar los anaerobios, y vale 3.000 pesos el tubito ese. Es un medio de cultivo que se llama medios de transporte. Entonces, por ejemplo, si uno no tiene un laboratorio de microbiología, uno puede tener unos Culturet y poner ahí las siembras y uno puede conservar las bacterias y se pueden procesar al otro día. Esa es otra forma de hacerlo. Debe tener en cuenta el antibiótico la gravedad de la condición del paciente, se debe redireccionar con la etiología clara de la evolución y todos hay una cantidad de esquemas para uno poder definir cuál antibiótico coloca. Pero de los antibióticos peor formulados son la dicloxacilina. La dicloxacilina es un antibiótico que tiene una vida media de 30 minutos. Luego la administración debe ser cada 4 o 6 horas máximo. Poner dicloxacilina cada 8 horas es botar el dinero. Además de eso, la dicloxacilina produce diarrea, produce muchos síntomas gastrointestinales. Si uno trata al paciente con dicloxacilina y no mejora, y es un estafilococo, comúnmente se ve en la prácticamente que le dan cefalexina. Eso es como dar agua con panela y panela con agua, porque son de la misma familia.
Y el Staphylococcus aureus, cuando es resistente a uno, lo es resistente a todos los betalactámicos. Cuando hablamos de estafilometicinos resistentes, que no les sirve ningún betalactámico. Entonces, les voy a decir qué es lo que sucede muchas veces en la celulitis. Paciente, señor, que tiene una celulitis con una ulcerita, por una enfermedad venosa, va donde el doctor y el doctor dice, démosle dicloxacilina. ¿Por qué? Porque yo soy un berraco y sé que es tocarle dicloxacilina. Paciente no mejora y va a reconsulta urgencias. El doctor dice, pero ¿cómo le forman dicloxacilina? ¿Por qué no le dan cefalexina? Y le cambia cefalexina. Y el señor sigue su trasergar y va a un servicio de urgencias. Y lo ve el internista y el internista dice, oh, ¿cómo están haciendo eso? Lo hospitalizo y a que no ven a qué le inician. Oxacilina. Y le dejan oxacilina. Es lo mismo. Dicloxacefalexina. Es el cartel del gran positivo. O sea, es un cartel del cartel de los betalactámicos. Hasta que viene alguien y le pone clinda. Y el paciente le pasa una cosa maravillosa, se mejora. Porque la gracia en eso es cambiar la familia. Entonces, si usted está dando betalactámico, lo cambia por clindamicina, trimetoprim, quinolona, rifampicina, doxiciclina, cualquier otra familia de antibióticos menos cuáles, los betalactámicos. Así es como se tratan los pacientes. El gran error que se comete acá es dar cefalexina cada 6 horas por 10 días. ¿Cuántas tabletas son cefalexina cada 6 horas por 10 días? 40 tabletas. ¿Quién de ustedes se ha tomado 40 tabletas? Si uno lo primero que habla de es, deme un antibiótico, es que aquí no me dan ni un antibiótico, aquí solo me dan acetaminofén, y le dan 40 tabletas de antibiótico, ¿no será mucho? No dicen eso. La gente no toma los antibióticos. Después de eso, a los 5 días dicen, eso es como mucho antibiótico. Mire, mire cómo quedó la niña, toda flaquita. No, mire, esa toda desgonzada. Mírele las muelitas. No salió como la mamá. No, por tanta penicilina que le dieron. Todo lo malo que le pasa a uno es por la penicilina. Le cayó el pelo. La gente no se toma porque cree que le daña la sangre y un poco de cosas. Y eso hace que no cumplan los tratamientos antibióticos. Tratamientos como trimetoprim sulfa, tratamientos como doxiciclina, tratamientos como la clindamicina sirven. Pero a nosotros nos enseñaron entonces que la doxiciclina es para el acné. Nos dijeron que la amoxicilina es para la sinusitis y la parotitis. Nos dijeron que el trimetoprim sulfa es para la infección de vías urinarias. Por lo mismo que les conté al principio de la charla del marketing que nos meten que los antibióticos matan bacterias selectivamente. Eso no tiene ningún sentido. Todos los antibióticos matan infecciones de la piel, todos. No hay ninguno que no lo... Por eso es que todos los antibióticos del mundo tienen la indicación de piel y tejidos blandos. Ya voy a terminar. Hay otras enfermedades que también quiero recordar y me encantó, por ejemplo, cuando la doctora María Isabel mostró el cuadro de la leishmania y del pierdo. No, yo vi un caso también de la clínica de heridas, ahí llevaba una herida, y yo decía, y el señor Deli, que doctor que no mejora, y le tomamos ni siquiera una biopsia, un directo, tenía leishmania por todo lado, y el señor tenía todos los acuaceles del mundo, y no tenía un adecuado diagnóstico. Y el señor lo que tenía era una cosita aquí en la nariz, y era una leishmania. Vimos también otro paciente que con unas lesiones trocantéricas que no cerraban. El paciente tenía diarrea, lo colostomizaron, tenía amibas. Y el señor tenía amibas en las úlceras. Hay úlceras perianales por amibas. Entonces, en los pacientes inmunosuprimidos hay que tener en cuenta no solamente estas bacterias, sino la micobacteria. Toda inyección que le pongan a una persona intramuscular que no cicatrice, después de un mes es tuberculosa hasta que no demuestre lo contrario. Cuando las heridas persisten, tienen demasiadas fístulas, no mejoran con las terapias convencionales, los antibióticos son esto, piensen que son tuberculosis. La tuberculosis no solamente da en los pulmones, la tuberculosis da en la piel y las micobacterias no tuberculosas afectan mucho la piel. Además de eso, hay nocardia, hay hongos, hay criptococo, por eso es que los cultivos no solamente se piden para bacterias, sino si la infección es crónica y fistulizante y no responde a las terapias convencionales, se debe tomar toma del cultivo con biopsia profunda y sacar bacterias, hongos y micobacterias para poder identificar bacterias como histoplasma, zigomycetos, fusarium, por ejemplo, en personas que cultivan algodón, el fusarium es muy importante para producir infección, virus, parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Podría hablarles toda la vida de cuántas bacterias hay en una herida. Y es impresionante, el microbioma de una herida es impresionante lo que hay. Lo que les quiero llamar la atención son como los 5 mensajes, voy a repetir los 3 últimos. Cuando haya
una coloración de Gram con presencia de bacterias y el cultivo sea negativo, ¿en qué debemos sospechar? Anaerobios. Cuando las heridas sean periorificiales, alrededor de cualquier orificio natural, boca, ano, nariz, ¿todo? ¿Qué debe pensar uno? Anaerobios. Y cuando haya insuficiencia vascular, así el cultivo me salga una bacteria, siempre, si hay insuficiencia vascular, siempre debo tratar ¿qué? Anaerobios. Son súper importantes. Los anaerobios son los que más producen olor y los anaerobios son los que más producen fetidez, no son las pseudomonas aeruginosa. ¿Ah? Y el proteus. El proteus produce un moco terrible y la Klebsiella es mucoide y produce esos biofilms terribles. ¿Les gustaría saber cómo tratarla esto, cómo interpretar un antibiograma? Les encantaría ver, por ejemplo, cómo las bacterias en la piel uno puede sacar la densidad. Y hay una cosa que se llama el red snake, que es cómo uno coge de todas las bacterias que encuentra en un cultivo, dónde corta la cabeza. ¿Sí les gustaría saber eso? Muy bien, me invitan el próximo año para venir. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta luego.